Escobar era 100 veces peor de lo que pensaba. Estaba loco. Pablo me dijo, no te atrevas a venir aquí para decirme que la has cagado. Y siguió, no quiero ni empezar a contarte las consecuencias de tus acciones. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un asesino, un narcotraficante, un terrorista, pero era mi amigo. Es un hombre al que podría haber disparado y no me habría quitado el sueño. Quería a Escobar muerto. A mediados de los 80, empezó a llegar mucha cocaína procedente de Colombia. Había cientos y cientos de kilos en la calle. En las calles de Miami y en las de Nueva York, empezamos a ver a narcotraficantes colombianos matándose entre ellos. Y había un hombre que era el que enviaba gran parte de la mercancía, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tenía su propio imperio en Colombia. Por aquel entonces el 80% de la cocaína lo enviaba Pablo Escobar a su cártel de Medellín. Básicamente, Pablo era el cabeza de todo. One of the ringleaders is thought to be one of the richest men in the world, Pablo Escobar. Su fortuna estaba estimada entre los 28 y los 30.000 millones de dólares. Se consigue mucho dinero en ese tipo de negocio, es dinero fácil. Por ejemplo, producir un kilo de cocaína en Colombia supone un gasto de unos $1.000. El transporte de ese kilo a Estados Unidos supone un gasto de hasta $4.000. Tienes una inversión de $5.000 por kilo. En aquella época, un kilo de cocaína se vendía a $60.000 en Miami. Si la vendías en Nueva York, podías llegar a los $80.000. Había tanto dinero en el negocio que ni se molestaban en contarlo. Lo pesaban. La mayor incautación de cocaína que realizamos en San Antonio fue de 5 kilos. En Colombia, incautábamos cientos de miles de kilos por semana. Era un contexto totalmente diferente. My very reason for being here this afternoon is not to announce another short-term government offensive, but to call instead for a national crusade against drugs. La guerra contra las drogas es uno de los esfuerzos más inútiles de la historia. Es un monstruo. La Administración para el Control de Drogas necesitó algún tiempo para descubrir lo que estaba pasando. The American drug crisis has reached such proportions that confiscating nearly 800 pounds of cocaine in Miami, or $8 million, 1 week's sales by a New York drug ring, doesn't even faze the drug lords. It's a $100 billion a year business. Consumí cocaína durante un tiempo. Pero si quieres estar en el negocio, no puedes consumir y debes hacerlo bien. A Pablo Escobar le impulsaba su propia codicia y su propio poder. El dinero se da la mano con el poder. Cuanto más dinero tienes, más puedes influir en la gente. A cuanta más gente puedas comprar, más intocable serás y más podrás corromper. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un asesino, un narcotraficante, un terrorista, un secuestrador, un extorsionista y un ladrón, pero era mi amigo. Era impredecible. Lo único que se podía prever era que cumplía con todas sus amenazas. Así que si había prometido matar a alguien, lo hacía. Hay una antigua expresión que dice que el negocio de la marihuana se cierra con un apretón de manos y el de la cocaína con una pistola.
Escobar llevó la violencia a un nuevo nivel. Los agentes de la ley querían a aquel individuo fuera de la sociedad. Era una gran amenaza. Había miles de muertes sin sentido que cometía la misma persona. Si no estabas de acuerdo con él, te mataba al instante. No te daba ni un segundo para defenderte. Nunca había visto algo igual. Yo venía de una comisaría muy pequeña de Austin, Texas. No estaba acostumbrado a todo aquello. Siempre recuerdo que Escobar quería el número exacto de muertos. Quería matar al máximo de gente posible para demostrar a Colombia que estaba ganando la guerra. Recuerdo el día más feliz de Pablo Escobar. Allí conoció a un terrorista de la ETA que tenía la técnica de los carrón-bomba a control remoto. Dinamitamos un automóvil viejísimo, un Buick 54, que las latas son gruesísimas, es como blindado. Fue una cosa de locos. Primera vez que yo veo que el patrón abandona su personalidad. Felices. Seamos sinceros, es un negocio peligroso, sucio y diabólico. Y si quieres ser el rey, a veces tienes que coger el teléfono y lanzar bombas a la gente. Mi gran miedo era estar en el momento y lugar equivocados por lo de los coches bomba. Hubo un tiempo en el que usaba muchos coches bomba. Una vez explotó uno al lado de un centro comercial en el que había mujeres con sus hijos. Cuando ves ese tipo de carnicería y esos actos horribles en contra de gente inocente, especialmente en contra de los niños, que no han tenido ni la oportunidad de vivir, es horrible. Sinceramente, es un hombre al que podría haber disparado y no me habría quitado el sueño. Nosotros pensamos que Pablo Escobar era inmortal. Manejaba las situaciones apremiantes con total sangre fría. Cuando el gobierno instauró una comisión en contra de Escobar, este envió un grupo guerrillero a atacar el Ministerio de Justicia. El mismísimo edificio. Atacó físicamente al edificio. Sencillamente entró allí y destruyó miles de documentos que podrían contener o no información que podrían incriminarlo. ¿Que a cuántos ministros de justicia mató? ¿A 7? ¿8? Nada le frenaría para conseguir su objetivo. Hubo múltiples asesinatos y muertes innecesarias. ¿Y por qué? Todo porque un único hombre quería imponer su voluntad sobre todo el país. En ese momento nosotros ganamos la guerra contra la República de Colombia. ¿Eso qué le costó al Estado? 250 bombas que colocamos en todo el país, a diestra y siniestra. Ya casi la destruimos económicamente, moralmente y físicamente. Estábamos combatiendo la organización delictiva más poderosa del mundo. Y segundo, la parte ya personal, porque primero trató de asesinarme la familia en Santa Marta. Entonces ya era como una especie también de autodefensa, ¿no? Porque si yo no lo eliminaba, el tipo me eliminaba. Entonces ya se convirtió él contra el general Maza, porque era una cosa obsesiva la de él. Nosotros no pudimos matar a Miguel Alfredo Maza Márquez. Era el hombre. Manejaba el 80% de la inteligencia en Colombia. Pablo puso una bomba de 500 kilos para matar a una única persona, el general Maza Márquez, que dirigía el DAS, que es el FBI colombiano. Hubo cientos de fallecidos en aquel acto terrorista cuando solo quería matar a uno. Donde las personas que estaban en el foco de la explosión se desaparecieron. Estalló una cosa de loco. Dejó un boquete increíble. Fue el 11 de septiembre de esa época. Fue el atentado terrorista más grande en el mundo. Fue una cosa brutal, pero falló el objetivo principal, que era matar a Miguel Alfredo Maza Márquez. Todos murieron. Las escoltas, secretarias. Ese día fue un día muy desastroso. Bajar después 9 pisos por las escaleras viendo gente mutilada, gente pidiendo auxilio.
Me marcó la vida de tal manera que yo para dormir tranquilo necesito medicina, porque sin la medicina no lo puedo hacer. Pero realmente ahí se mostró gran poder. Pablo Escobar gana porque mostrar ese poder tan brutal de que se podía detonar una bomba de ese calibre. La sociedad colombiana, las autoridades colombianas agacharon la cabeza ante el poder de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Escobar era 100 veces peor de lo que pensaba. Estaba loco. ¿Quién era tan audaz como para ordenar aquellos asesinatos? El bombardeo a Bianca, al DAS, a los agentes de la policía, a los jueces, los ministros de justicia o candidatos a presidente. Quería a Escobar muerto. Las profesiones más antiguas y honorables del mundo son la prostitución y el contrabando. Son profesiones que existían mucho antes que Cristo. Bueno, empezaron en la ruta de la seda, y no creo que yo cambiara mucho esa profesión, solo la mejoré. El dinero siguió acumulándose y era como una sensación de adrenalina constante. Era adictivo. Nunca tenía suficiente. No hacía falta que vendiera o trabajara mucho. Tenía el mejor sistema de publicidad del mundo, la industria cinematográfica. $60.000 el kilo no era nada para la gente de aquella industria, y la compraban como caramelos. Incluso Johnny Carson bromeaba sobre ello en televisión en su programa. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía lo que pasaba. Woody Allen hizo películas al respecto. Todo el mundo se reía con el tema. En Estudio 54 hacían cola para comprar coca. No podías ni ir a los lavabos porque estaban todos ocupados con gente esnifando cocaína. Era increíble. La primera vez que vi a Pablo fue en su rancho. Fue en 1975. Volé en un jet privado. Eran todo negocios. Le dije que tenía experiencia en pasar mercancía por la frontera mexicana, así que podía hacer lo mismo para venderla fuera de Colombia. A él le intrigó la idea. Le dije, no quiero comprar la droga, no quiero que me hagas enfrentarme a eso, es tuya. Y continué, te la venderé por $10.000 el kilo y volveré a introducirla en Estados Unidos. Entonces Pablo me dijo, la cocaína es venenosa. Y continuó, no quiero que vengas un día y me digas que has perdido la mercancía porque estabas puesto de cocaína. Y añadió, no quiero ni empezar a contarte las consecuencias de tus acciones. Cuando llegué a Colombia, no tardé mucho en darme cuenta de que no sabía nada de aquel país. Había bombardeos por todos lados. Mataban a gente a diestro y siniestro. Durante el tiempo que estuve allí, un año, estuve obsesionado con Pablo. Tenía que capturarlo. Lo que no sabíamos era que Pablo Escobar era una persona muy carismática. Aquel hombre tenía a cientos de jóvenes trabajando para él. No nos habíamos dado cuenta de que aquel grupo de sicarios fuera tan grande. Reclutaba a jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años. Los convertía en asesinos a sueldo. Los convertía en sicarios, en asesinos. Recuerdo interrogar a uno de aquellos sicarios. Creo que tenía unos 15 años y ya había asesinado a 10 personas. Me dijo, ¿sabes qué? Nuestra esperanza de vida es de 21 o 22 años. Sabemos que nos van a matar. Pero si podemos satisfacer a nuestro capo, Escobar, si podemos probar que le somos leales, estaremos contentos. Pablo Escobar tenía un sistema de reclutamiento brillante. No ofrecía solo la oportunidad de ser alguien, de tener poder y un arma de fuego, sino que te convertía en alguien de poder en tu barrio.
Te convertías en una persona que si hacías un trabajo para Pablo y te mataban, dejarías a tu familia rica. Y aquello formaba parte de esa creencia mística en la estructura de Escobar. Si entrego mi vida, mi madre seguirá estando a salvo. Normalmente se identificaba con la Virgen María la estructura de la creencia religiosa y la santidad de la mujer. Y una gran fortuna. El momento más importante de mi vida fue cuando miré a los ojos a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo quedé totalmente obnubilado. Yo tomo un carro de mi papá y me voy a buscar las caletas de Pablo Escobar y lo encuentro. Y él me dice, ¿usted qué está haciendo acá? Y dije, señor, yo no tengo trabajo. Conozco todas sus caletas. Máteme o me dé trabajo. Le dio risa y me dijo, ¿usted sabe manejar la MP5? La MP5 una ametralladora cortica, muy rápida, que trae ráfaga. Me dijo, sí, señor, yo la sé manejar. Y pues ande conmigo. Y me puse a andar con él y trabajaba las 24 horas del día, los 7 días del mes, los 7 días de la semana y los 30 días del mes. Popeye llevó a cabo entre 250 y 300 asesinatos personalmente. Al parecer, dirigió el asesinato de hasta 3.000 personas. No fueron asesinatos en los que participó directamente, sino que él fue el que organizó los equipos para que se llevaran a cabo. Pablo Escobar utilizó la espiritualidad natural, lo místico y el catolicismo como parte de su permanencia en el poder. De manera que la gente fuera a rezar a la estatua de la Virgen para que bendijera sus armas antes de empezar una matanza, para que la sangre y el cristianismo fueran uno solo. La relación de los sicarios entre la religión y la muerte es muy estrecha. Acá se vive la cultura de la violencia. Acá hay una virgen que se llama la Virgen de los Sicarios. Los sicarios van donde la Virgen, se arrodillaban en la época y le decían, Virgencita Santísima, tengo un trabajo es un asesinato, que la policía no me vaya a capturar, no quiero ir a prisión, necesito el dinero para ayudar a mi madre. El antioqueño puro ora y mata. Había una expresión que decía, ¿quieres plato o plomo? O aceptas el soborno o te matamos. Mi hermano Pablo era tal vez el mejor estudiante que había en la escuela en esa época. Hacía las tareas muy rápidamente y le ayudaba a todos los alumnos del mismo grupo de él a hacer las tareas. Pablo tenía 30 años. Él un día llegó a un sitio llamado El Basurero, que era donde botaban toda la basura de la ciudad. Y allá se dio cuenta de que mucha gente, habían por ahí 200 o 300 familias que vivían en tugurios, que eran unas casas de cartón, y ellos vivían de lo que botaban en los restaurantes y los ricos de la ciudad. Mi hermano ese día llegó a la casa y llegó prácticamente llorando, con las lágrimas que se le salían de sus ojos, de ver la tristeza. Digo, esto no puede ser así, yo voy a construir un barrio. Su objetivo era ayudar a los pobres porque él creció en un entorno así. Sabía lo que era pasar hambre porque su familia lo había padecido. Pablo Escobar destinó parte de su fortuna para ayudar a los más necesitados, así que ayudó a la gente que vivía en chabolas y les construyó casas de bajo presupuesto. No quiero reconocerle ningún mérito, pero al menos ayudó a aquella gente de aquel barrio. Lo malo es que aquellas personas tuvieron que serle leales. Ayudó mucho a los pobres. Construyó campos de fútbol, levantó barrios, construyó casas y parques. La gente le adoraba. Pensaban que era lo mejor que les había pasado. Creo que lo hizo con un propósito. Creo que lo hizo para protegerse a sí mismo. Creó una infraestructura de gente que dependiera de él y que fueran sus informadores. Cuando el Estado no interviene en las comunas pobres, las interviene la mafia. La mafia llega con la motocicleta, la ametralladora y la pistola y se le da amor. Muchas gracias. Si has nacido en una clase inferior, no te queda otra. Su intención era ascender desde ese sistema más bajo y ser aceptado por la clase alta.
Pablo Escobar y muchos de sus socios eran conocidos como la clase emergente, la nueva gente, el nuevo dinero. Pablo nunca tuvo elegancia sino poder. También quería ser presidente. Hubo un número de casos en los que contrató a un abogado para comprar votos. Era muy descarado. Pablo llegó al Congreso como el número 2 en una lista tras otro hombre que a continuación renunció, así que Escobar se convirtió en miembro del Congreso. La política le dio una doble ventaja, le hacía inmune, podía legislar y ejercer presión sobre el resto de miembros del Congreso, en particular contra la extradición. Lucharon con uñas y dientes, a punta de pistola y mediante bombas por la extradición, y lo hicieron hasta el final. No quería ser extraditado a Estados Unidos. Sabía que si lo trasladaban allí, lo encerrarían en una prisión de verdad. Pablo Emilio Escobar Gaviria le temía a morirse en un calabozo, porque nosotros conocemos lo que son las cárceles estadounidenses. Las que son de alta seguridad son de miedo. Cualquiera que se le opusiera, ya fuera un ministro de gabinete, un candidato presidencial, un juez, quien fuera, podía ser expulsado y asesinado. La famosa frase se hizo realidad: ¿quieres plato o plomo? O aceptas el soborno o te matamos. Simplemente Pablo no era un caballero si lo traicionabas. No hay un gran trecho entre la bondad y la maldad. ¿Quién te va a decir quién es bueno y quién es malo? Pablo Escobar has been identified by American authorities as Colombia's leading exporter of cocaine. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, mostró el documental de la ABC News como prueba en su contra. Era la primera vez en que aparecían los nombres y las caras de la gente y se describían sus operaciones, lo que hacían y cómo lo hacían. Lara Bonilla empezó a lanzar serios planes de acción contra la organización. Como ministro de Justicia tenía el control de las operaciones de la policía, podía dar órdenes al ejército, al DAS y a todo el mundo. Básicamente le dijo a los colombianos: pondré fin a todo esto, al narcotráfico. Declararé una guerra sin cuartel. Y Pablo le declaró la guerra a Lara Bonilla y de hecho a mí también, porque yo ayudé a grabar el documental que el ministro usó como prueba en la que aparecían nombres en concreto. Ahí es donde los políticos lo frenan en seco. Es expulsado del Senado. Pablo Escobar Gaviria se coloca las botas del guerrero. Estábamos en plena guerra. Cuando Lara Bonilla lo describió tal y como era, un narcotraficante, un asesino y un ladrón, ¿qué le pasó entonces? Que le asesinaron. Le dispararon mientras conducía por la calle. Y ya cuando Pablo Escobar Gaviria mata al ministro Rodrigo Lara Bonilla, pues ya se le viene el mundo encima y es donde empieza la real guerra. Me llamaron unos amigos de la Embajada de los Estados Unidos y me dijeron: una fuente de información de confianza nos ha dicho que Pablo ha enviado a 2 hombres por carretera a Bogotá para matarte. Siempre tienes un poco de miedo, siempre lo compruebas todo. Un día recuerdo llegar a mi bloque de pisos y ver a un hombre a mi izquierda que me bloqueaba el paso. Luego me giré a la derecha y había otro hombre haciendo lo mismo. Y luego un coche con la puerta abierta se paró frente a mí. Un hombre salió del mismo y se acercó a mí. Me di cuenta de que estaba rodeado. Di un salto y me coloqué encima del capó del coche, me giré y de repente era como si nada hubiera pasado. El coche se alejó y todos desaparecieron. Si alguien tenía que matarme, si alguien había puesto un precio a mi cabeza, yo al menos había hecho lo que debía hacer, que era mi trabajo. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Solo se divisaba un monstruo en el horizonte de la locura. En los 80 todo el mundo luchaba contra Pablo porque tenía al país prisionero. Fueron momentos aterradores para mucha gente. Asesinaron a muchos policías, a veces mataban a 1, 2 o 3 el mismo día. Esto significaba que cada paso que dieran fuera de sus cuarteles de policía o sus propias casas siempre estarían en peligro. Incluso en sus casas podían llegar a estar en peligro. Piden $300.000 por mi cabeza, por la de Javier y por la de cualquier agente de la DEA colombiana. El precio de un oficial de policía colombiano era de $100. Te sentías un poco responsable porque presionabas a aquellos polis a hacer su trabajo, a perseguir a sicarios, a hacer redadas, a extraer información. Los presionábamos mucho. La DEA nos presionaba mucho y aquellos hombres salían a hacer su trabajo y los asesinaban.
Unos 300 policías fueron asesinados, es decir, mataban a policías mientras jugaban en el parque con sus hijos. Fui a más funerales en Colombia que la mayoría de la gente en 10 vidas. Sobre todo, recuerdo un día que fui a un funeral en el que habían asesinado a un grupo de policías en una emboscada. En Colombia no se embalsama, así que el hedor es insoportable. Por eso suelen poner incienso. El sacerdote esparce el aroma del incienso intentando tapar el olor. Vi a una mujer, cuando trajeron el ataúd, que era la esposa del policía, que estaba embarazada y llevaba de la mano un niño de 2 o 3 años. Y no dejaba de agarrar la bandera que ponen sobre el ataúd, que luego llevaron a una capilla. Entonces se puso a llorar desconsoladamente. Pablo Escobar pagaba por la muerte de cada policía y de acuerdo a las jerarquías subía el precio. Todos los días 10, 15 policías muertos. Era un viernes por la noche. Estaba en un restaurante y recuerdo que vino la camarera aterrorizada y sollozando. Todo el mundo fuera. Acaban de asesinar a Luis Carlos Galán. El gobierno ha declarado la ley marcial. Había mucha gente gritando, llorando. Todo era un caos. ¿Cómo se puede ordenar el asesinato de un candidato a la presidencia? Simplemente no lo entendía. Pablo Escobar podía hacerlo y lo hizo. Por la mañana, tuvimos una reunión de emergencia en la embajada y, bueno, el presidente Virgilio Barco Vargas firmó un documento autorizando la extradición. Empezamos a hacer redadas en sus fincas y edificios. También extraditamos a los mayores narcotraficantes del cártel de Medellín. Era surrealista, era vivir bajo una constante descarga de adrenalina. No parábamos de trabajar. Yo tenía problemas para dormir, no conseguía relajarme por completo para poder dormir. Estabas en el punto de partida de una operación, de iniciar una redada y el general de tu escuadrilla te miraba y te decía, tú y yo a la puerta de entrada. Los narcos tenían armas de cañón largo, rifles Galil, cartuchos de 7,6 a 10 milímetros y metralletas Uzi. Iban armados hasta los dientes y yo llevaba una pistola Smith & Wesson de 9 milímetros. Pero no puedes negarte. Si dices que no, pierdes credibilidad ante tus compañeros. Estábamos juntos en aquello, intentando destruir a un monstruo. No queríamos incautar droga ni dinero. Queríamos capturar a Escobar. En realidad queríamos matarlo. Y gran parte de nuestra motivación era la venganza. La Policía Nacional nos estaba torturando a nosotros y nosotros lo estamos torturando a ellos. Había un capitán de la policía. El que cayera en manos de nosotros vivo tenía una tijera para desprezar pollo y le cortaba todos los dedos de los pies y de las manos. Encontrábamos los muñones, los cadáveres. Tenían, con taladro le taladraban las rótulas, le taladraban la columna vertebral y el cerebro. Los estaban tirando vivos desde los helicópteros de la Policía Nacional. La guerra fue brutal. La guerra fue de locos. Siempre recordaré aquel día en el que él estaba hablando con su esposa y diciéndole lo mucho que la quería y lo mucho que la echaría de menos. Y de fondo, es algo que nunca olvidaré, oí a una persona chillar. Era un aullido. Tapó el teléfono y le dijo a los sicarios, tapadle la boca. Y luego siguió hablando. Cariño, te echo de menos, te quiero. Por un lado, estás expresando tu amor a una persona y por el otro, están matando a alguien frente a ti. Cuando uno está en guerra total,
matan niños, mujeres y va enfilado hacia allá. Amenazó al país entero. Había bombas, asesinatos, cadáveres por todas partes, niños en la parada de bus que volaban por los aires. Era apabullante. El embajador en cualquier país es el representante personal del presidente de Estados Unidos. Me lo tomé muy en serio. Utilicé aquel cargo para definir la estrategia que íbamos a llevar a cabo para capturar a Escobar. Debía asegurarme de que se implementaba y de que todo el mundo aportaba su granito de arena. El 27 de noviembre de 1989, Escobar hizo explotar un avión de Avianca en el trayecto de Bogotá a Cali. La explosión del avión de Avianca fue orquestada por Escobar. Introdujo a uno de sus lugartenientes en el avión, con lo que le dijo que era un dispositivo de escucha, pero se trataba de una bomba. Escobar pensaba que el presidente Gaviria iba a estar en aquel vuelo, así que fue un intento de asesinato al presidente. Gaviria gobernaba bajo mucha presión, y lo único que quería era borrar del mapa a Escobar y, sobre todo, detener el gran baño de sangre. Así que hizo algunas concesiones para ello. Gaviria tenía miedo de que le asesinaran a él o a su familia. Así que dimitió. 48 afirmativos, ninguno negativo, 4 abstenciones. La Asamblea Constituyente votó y acabó con la extradición. Estaba horrorizado. Entendía que estuvieran presionando al señor Gaviria, pero no me gustó nada. Ya cuando la Constituyente tumba la extradición, se le ve el rostro de felicidad a Pablo Escobar. En ese momento gana Pablo Escobar. No hay extradición en la República de Colombia. La embajada norteamericana, brava. Los norteamericanos, bravos. El Departamento de Estado norteamericano, bravo. El presidente de Estados Unidos, bravos. Nosotros, contentos. Ganamos. La rendición de Escobar era impensable. Fue el mayor narcotraficante de cocaína del mundo y responsable de miles de muertes. Negoció un trato con el gobierno de Colombia en el que le dijeron: si te declaras culpable de un solo crimen, te absolveremos del resto de delitos que has cometido en tu vida. Entonces él dijo: me rendiré, pero lo haré en una prisión que yo elegiré y que también construiré. Yo escogeré a mis compañeros de la cárcel y al personal de guardia. La Policía Nacional de Colombia no podrá acercarse a 3 kilómetros de la prisión. ¿Y qué respondió el gobierno colombiano a eso? Vale. Cuando estuvimos dentro de la cárcel La Catedral, habíamos vencido el Estado, estábamos en una cárcel de 5 estrellas. Tenía una suite de 2 habitaciones. Las cortinas y tapicería iban a conjunto. Tenía un despacho y un armario ropero. Era todo una farsa. ¿Qué tipo de celda era aquella? Si era mejor que cualquier hotel en el que haya estado nunca. Allí comíamos muy bien, habían fiestas, habían reinas de belleza que subían, habían orgías. Pablo Escobar disfrutaba los placeres del sexo. Le fascinaba colocar 2 mujeres hermosas, hacer el amor entre ellas. Nuestros equipos nos informaban de que la situación de aquella prisión era inaceptable. Que entraban prostitutas, que él salía de la prisión. Lo fotografiaron fuera de la prisión, aunque se supusiera que debía estar encerrado. Y no dejábamos de alertar a los colombianos de que no hicieran esto, no hicieran lo otro, ten cuidado con aquello y lo otro. Pablo Escobar estaba recomponiendo su tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos desde la cárcel La Catedral. 100 kilos por acá, 200 kilos por allá. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y era el que manejaba el camión. El ejército sabía, se pagaba por esto. Era una gran deshonra para el gobierno. El informe que le presenté a la sede de la DEA en Washington acerca de lo que estaba sucediendo en Colombia fue crucial. A medianoche sonó el teléfono y era el presidente Gaviria, que había decidido que iba a trasladar a Escobar a una prisión militar en la que el ejército se haría cargo de él. Yo estaba muy emocionado, pensé que era algo maravilloso. Le dije: manténgame informado, me parece fantástico. Y no recuerdo bien, pero unas horas más tarde, no muchas, me llamaron y me dijeron que todo era un desastre. El general había desobedecido las órdenes del presidente. No quería asaltar la prisión porque estaba en el ajo. Así que lo retrasó todo cuanto pudo.
Siempre he estado convencido de que lo que pasó durante aquellas horas en las que él se negaba a irse es que lo organizaron todo para que Escobar se escapara. The manhunt is underway in Colombia for escaped drug kingpin Pablo Escobar. El juego había vuelto a empezar, la caza estaba en pie. Los agentes de la ley no deberían celebrar que un preso se escapara, pero aquel fue un momento de alegría, no solo para la DEA, sino para la policía. De hecho, estábamos encantados de que Escobar se hubiera escapado. Pablo Escobar tenía unos sistemas de seguridad muy sofisticados. Su seguridad fue entrenada por oficiales que vinieron del exterior y realmente tenía un esquema que era casi imposible llegar a él. Buscamos simplemente que él cometiera un error. Siempre tenía una forma de escapar de la captura. Una vez realizamos una operación en la que fuimos a una finca porque teníamos el presentimiento de que estaba allí. Pero él se escapó y se fue a la selva en la que le estaban esperando con unos caballos. Cabalgó unos cuantos kilómetros hasta llegar a un barco. Navegaron por un río, otros cuantos kilómetros, y finalmente había un Land Rover con un chofer esperándole. Siempre lo hacía así, siempre tenía una vía de escape, así que en unos pocos minutos lo organizaba todo. Era una caza muy frustrante. Presentimos que estaría en una casa en una ladera de una montaña fuera del país. Cuando llegamos a aquella casa, el café todavía estaba caliente. Nos vio llegar. Una de las cosas por las que Escobar era conocido era su obsesión por los cuartos de baño bonitos. Si la casa tenía un buen cuarto de baño, estábamos seguros de que era un escondite de Escobar. Él se metía a bañarse. Él para bañarse se demoraba 3 horas. Para cepillarse los dientes, tenía un cepillo ahí chiquitico y era diente por diente, otras 2 horas. El ejército no estaba respirando en la nuca. Y el patrón sacó un radiecito pequeño que cargaba así y los periodistas iban narrando cómo iba la búsqueda. Y él se daba cuenta. Y yo estoy ahí cuando el patrón me empieza a llamar, me dice, Pope, Pope, Pope. Y yo, ay, ¿qué pasaría? Entonces yo le quito el seguro a la metra y le digo, ¿qué patrón? Porque yo estaba en posición de combate más abajo, pues si le iban a llegar a él para yo darme plomo con ellos para que él se fuera. Me dijo, Pope, Medellín metió un gol. Y yo, pues puchica, el patrón. Y entonces yo le digo, gol el que ahorita apenas encuentren a Pablo Escobar aquí, eso sí va a ser un gol. Javier y yo pensábamos que todo aquello iba a ser eterno, que nunca atraparíamos a aquel tío. Parecía que cada vez que nos acercábamos a él pasaba algo y se nos escapaba. El que muchos amigos nuestros que formaban parte de la policía colombiana fueran asesinados como resultado de aquella investigación empezó a convertirse en algo personal. Gran parte de aquella caza de Escobar era venganza. Y lo digo alto y claro, no se trataba de cogerlo vivo, se trataba de asesinarlo. Pablo Escobar Gaviria, sino que empezó a cometer errores, empezó a hablar por teléfono. Un día yo voy por el correo, le dije, patrón, viene un teléfono ahí. Cogió, soltó el lapicero, la libreta y me da, Pope, ese teléfono yo lo necesito para llamar a mi familia en una emergencia. Si tiene miedo, váyase, que mañana se entrega a mi hermano. Entonces el patrón me dijo, mire, Pope, vea, usted me ha sido leal conmigo, ha aportado mucho para la organización, me dio las gracias por todo. Yo cogí, lo abracé, caminé hacia la puerta, volteé a mirar y él también volteó y nos encontramos los ojos. Fue la última vez que nos miramos a los ojos. Escobar era el típico personaje esquizofrénico, matón y asesino. Tenía una personalidad monstruosa y sin embargo sentía verdadero afecto por su familia. Era un poco como un asesino en serie al que le gustan los cachorros. Siempre pensé que si podíamos irritarlo amenazando a su familia, sería la forma de que saliera de su escondrijo. Una vez empezara a hacer llamadas telefónicas, se le podía seguir el rastro y lo encontraríamos. La última batalla de retirada fue aquella en la que intentó que le hicieran una entrevista en televisión para explicar que era un hombre maravilloso, que había sido perseguido por el gobierno colombiano. Hablaba con su hijo. Tenían largas conversaciones. Hablaban sobre 1 y 1000 temas. Los colombianos fueron capaces de localizar una ubicación específica. Miraron hacia arriba y vieron a Escobar en una ventana y dijeron, lo veo. Joe Toft vino a mi despacho y me dijo que lo habían localizado.
que estaba gestionando la operación para ver qué estaba pasando, y vino más tarde y me dijo: lo tienen, lo han matado, le han disparado en un tejado, está muerto. Escobar sabía que no podía hablar por teléfono mucho tiempo. No se sabe por qué aquel día estuvo más tiempo de lo normal. Creo que si llevas mucho tiempo jugando a un mismo juego, llega un momento en el que estás cansado mental y físicamente. Llega un momento en el que simplemente quieres que se acabe el juego. Vi a Pablo en la televisión y fue triste ver que tuviera un final así. No hay mucho más que decir al respecto. Darte cuenta de que Pablo Escobar finalmente estaba muerto, que su reino del terror había caído, que los ciudadanos de Colombia podrían dormir mucho más seguros aquella noche porque habían matado a un hombre, fue un gran alivio. Al fin habíamos acabado aquella investigación. Los policías colombianos querían su trofeo, que era hacerse una foto con el cadáver. Estaban muy contentos de que todo hubiera acabado. Ninguna organización criminal en el mundo ha enfrentado al Estado y ha matado 540 policías en las calles y ha herido 800. Para matar a Pablo Emilio Escobar Gaviria se necesitó de la CIA, la DEA, la Policía Colombiana, el Ejército Colombiano, se necesitó de la mafia colombiana y de los paramilitares, solamente para matar un solo hombre. Lo perseguí desde que llegué allí en 1988 hasta que lo mataron en el 93. Con Escobar, creo que el mundo entero observó los niveles de violencia jamás vistos a través de la invención del narcotráfico. Derribarlo me dio una sensación de satisfacción inmensa y forma parte de todo aquel esfuerzo. Nunca ha existido un narcotraficante como Pablo, incluyendo al Chapo y al resto de narcotraficantes que siguen ahí fuera hoy. Las drogas se siguen fabricando en Sudamérica, pero los mexicanos se han convertido en la fuerza líder y se han convertido en la mayor organización criminal. Nosotros los seres humanos, por estar anhelando lo que no tenemos, no disfrutamos lo que tenemos. La felicidad para mí es un ritual. Yo llegar a una tienda pobre y decirle a una señora o un señor: usted es tan amable y me vende una cerveza bien helada. La señora me contesta: con mucho gusto. Saca la cerveza, cuando choca con las otras cervezas, le quita la tapa y me la da a mí botando espuma. Eso es un espectáculo. Popeye salió beneficiado. Fue condenado a 30 años y salió de una cárcel colombiana el pasado septiembre. Ahora mismo es un hombre libre que camina por las calles de Colombia. Francamente, no creo que pase mucho tiempo hasta que alguien mate a Popeye en Colombia.